Buenos días, estimados estudiantes de tercer año de medicina que cursan inmunogenética en el primer semestre del 2021 y que pertenecen a la Facultad de Ciencias Médicas de la UNAM Managua. A continuación, hablaremos de la hipersensibilidad tipo 3 en la clasificación que realizaron Hell y Kunz. De forma general, este tercer tipo de hipersensibilidad, llamada también mediada por inmunocomplejo, podemos señalar que el tiempo de duración a partir de la exposición con el antígeno puede ser de horas a días y que el mediador inmunológico es el inmunocomplejo, es decir, el antígeno unido con un anticuerpo. El antígeno, en este caso, es soluble y el mecanismo efector de este tipo de hipersensibilidad 3 es, una vez que el inmunocomplejo es depositado, se activa al sistema complemento por la vía clásica y es este sistema complemento el que a través de las anafilotoxinas generan una respuesta inflamatoria que va a conllevar al daño en el tejido donde se deposita, o a través perfectamente del C3b puede generar oxonización y que va a generar más daño en el tejido. El ejemplo de algunas de estas enfermedades son la reacción de Arthur, el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoidea y la enfermedad del suero. Bien, en el caso de este tipo de hipersensibilidad tipo 3 o mediada por inmunocomplejo, va a estar mediada por la inmunoglobulina M o por la inmunoglobulina G, las cuales se van a formar a partir de un antígeno soluble, como ya mencionamos. Una vez formado este inmunocomplejo, que es el antígeno soluble unido con el anticuerpo, ahora se deposita en los tejidos y una vez depositado en los tejidos, activa al sistema complemento por la vía clásica para generar este sistema complemento a través de las anafilotoxinas la respuesta inflamatoria que ocasiona daño en los tejidos. Este antígeno puede tener origen endógeno o puede tener origen exógeno. Recordándole a ustedes que si es endógeno, puede ser a través del fenómeno de autoinmunidad o puede ser a través del fenómeno del mimetismo antigénico que algunos microorganismos desarrollan y que finalmente terminarían en este tipo de hipersensibilidad. Habíamos hablado de algunos ejemplos de enfermedades, de tal manera que tenemos hipersensibilidad tipo 3 de forma sistémica, como la enfermedad del suero, o puede ser hipersensibilidad tipo 3 localizada, como la reacción de Arthur. ¿Cuáles son ahora la fase para el desarrollo de este tipo de hipersensibilidad tipo 3? Se mencionan tres fases en el desarrollo de la hipersensibilidad tipo 3. La primera fase es la formación del inmunocomplejo, es decir, el anticuerpo tipo inmunoglobulina M, si es la primera vez que se va a producir, o puede ser la inmunoglobulina G, si es la segunda o tercera vez o cuarta, punto suspensivo, que se forma contra el antígeno soluble. Esa es la primera fase, la formación de ese inmunocomplejo, recordándole a ustedes que es evidente que se va a dar la respuesta tumoral con todos los pasos que ya miramos en el seminario y que se va a producir el anticuerpo específico, sea inmunoglobulina M o G, y que una vez que este anticuerpo se una con el antígeno, esa es la primera fase de la hipersensibilidad tipo 3. La segunda fase
es el depósito de ese inmunocomplejo, es decir, el anticuerpo unido con el antígeno. Para que se deposite un inmunocomplejo en los tejidos, se definen o se mencionan algunos factores que determinan que se deposite ese inmunocomplejo. ¿Cuáles son esos factores? El tamaño molecular del inmunocomplejo, el sistema mononuclear fagocítico comprometido, la carga eléctrica del inmunocomplejo, la valencia que tiene el antígeno soluble, la estructura tridimensional que posee el inmunocomplejo y factores hemodinámicos en la persona. Eso hace que el inmunocomplejo se deposite ya sea en las paredes de los vasos sanguíneos, en las membranas sinoviales de las articulaciones, en la membrana basal glomerular del riñón, a nivel de piel, a nivel de corazón, en la superficie serosa y en el plexo coroideo. Una vez que esta segunda fase se ha completado, es decir, se ha depositado el inmunocomplejo, pasamos a la tercera fase. Esta tercera fase se llama la formación de la reacción inflamatoria. Recordemos, y lo estamos viendo en la figura, que una vez que el inmunocomplejo se depositó en los tejidos, observen ustedes que la región constante de ese anticuerpo está libre y esa región constante activa a la vía clásica del sistema complemento. Y la activación de la vía clásica del sistema complemento va a permitir la liberación de las proteínas que se comportan como anafilotoxina, como son el C3A y el C5A. Esas anafilotoxinas van a atraer células de la respuesta inflamatoria, de tal manera que la primera célula en llegar serán los neutrófilos, seguidos de más macrófagos y de mastocitos. Y cuando lleguen estas células, van a liberar sus gránulos. Y esos gránulos caen sobre el tejido, provocando, observen ustedes, el daño, en este caso, en la membrana de este vaso sanguíneo. Miren cómo se engrosa, producto de la inflamación que se está generando. Además, se va a generar agregación plaquetaria y se va a activar el factor AGEMA o factor 12 de la coagulación, lo que compromete, en este caso, la circulación a nivel de ese vaso sanguíneo, lo que provoca mayor trastorno. Recordemos, en todo caso, que esta respuesta inflamatoria que promueve el inmunocomplejo a través de la activación de la vía clásica del sistema complemento y que ésta libera las anafilotoxinas que estamos viendo aquí, que es el C3A y el C5A, al llegar las células de la respuesta inflamatoria, vean todo lo que hace. Miren, van a provocar daño. Bueno, recordemos también que en el caso de la inmunoglobulina G, esta región constante que queda libre podría generar también el mecanismo de la respuesta celular que se llama citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Aquí vemos, este puede ser un neutrófilo, un eosinófilo, un basófilo, un macrófago o una célula natural killer. Todas ellas tienen el receptor CD16, que es el receptor para la región constante de la inmunoglobulina G. Aquí está, vean, la región constante unida a ese receptor, y luego esta célula libera los gránulos y esos gránulos van a ocasionar este daño también en la membrana de ese vaso sanguíneo. Refiriéndonos ahora a las reacciones localizadas de la hipersensibilidad tipo 3, podemos nosotros mencionar que el antígeno puede tener una vía de entrada, ya sea intradérmica o subcutánea, y que un lapso de 4 a 8 horas se va a generar el daño en el tejido, que se caracteriza, como vemos aquí en esta figura, por un edema, por eritema y necrosis tisular. Algunos ejemplos de este tipo de hipersensibilidad tipo 3 localizada pueden ser las picaduras de los insectos,
el pulmón del granjero y que los trabajadores de la granja pues están en contacto con antígenos de las aves y que eso puede generar esta reacción localizada a nivel de la piel. Igual los que trabajan criando aves o palomas también pueden presentar esta reacción localizada de la hipersensibilidad tipo 3 llamada reacción de Arthur. En relación al otro tipo de reacción que es la generalizada en la hipersensibilidad tipo 3, algunos ejemplos pueden ser la administración de sueros que pueden ocasionar la enfermedad del suero, algunas enfermedades autoinmunitarias como el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoidea, algunas reacciones a fármacos como la penicilina y las sulfonamidas, y algunas enfermedades infecciosas como la glomerulonefritis postestreptocócica, la meningitis, la hepatitis, la mononucleosis, el paludismo o malaria y la tripanosomiasis americana. En el caso de estas enfermedades infecciosas, recordemos que estos microorganismos que la causan generan un mecanismo de evasión que se llama mimetismo antigénico y que eso finalmente va a generar este fenómeno de reacción generalizada en la hipersensibilidad tipo 3 o mediada por inmunocomplejo, que se caracteriza, vean ustedes, por la afectación prácticamente de varias partes del cuerpo. Aquí, por ejemplo, tenemos el ejemplo del lupus eritematoso sistémico, en el cual habrá afectación a nivel renal, a nivel de las articulaciones, a nivel de piel, a nivel de cerebro, a nivel de mucosa. Todas las mucosas están afectadas en este tipo de enfermedad como es el lupus eritematoso sistémico. Pero todos esos órganos afectados se debe al depósito de inmunocomplejo que genera la activación del sistema complemento por la vía clásica, y este sistema complemento activado libera las anafilotoxinas, que son el C3A y el C5A, y que eso atraen células de la respuesta inflamatoria, lo que van a ocasionar el daño en los tejidos. Muchas gracias, jóvenes.